conocer las historias de cada uno de nosotros, de los que estamos en este camino consciente, para darnos cuenta de que no estamos solos, de que a veces experiencias que creemos que solo nos han pasado a nosotros, dificultades que solo creemos que solo hemos afrontado nosotros, en realidad son comunes. Y entonces el conocer las experiencias de los otros, cómo los demás han salido, cómo han vivido esas experiencias, es útil, nos hace sentirnos acompañados y darnos cuenta de que el camino es uno solo, para todos, de que estamos en diferentes etapas del camino y que llegamos por medio de diferentes experiencias, pero que el camino es uno solo para todos, que el aprendizaje es el mismo. Entonces, eso es supremamente importante y útil para todos. Sí, inclusive recuerdo una enseñanza del maestro Gerardo que decía, eh, un maestro es aquel que ha cometido tantos errores que ya no necesita cometer más. Entonces, aquí, tanto tú Sí. como yo hemos pasado por diferentes dificultades que nos han ayudado a tener ese aprendizaje ahora mismo. Pero todos, absolutamente todos los que estamos aquí presentes, hemos cometido errores. No somos perfectos. Así es, Julia, completamente. Sí, porque la concepción que se ha tenido hasta ahora de un maestro es verlo simplemente como alguien que no comete errores. Y como bien dices tú, citando al maestro Gerardo, maestro es, en realidad la definición más exacta es aquel que ya no comete errores porque ya los cometió todos y ya aprendió de todos esos errores. Esa sería la definición más completa Claro de que sí. lo que es un maestro. Sí. Bueno, Carlos, aquí entre nos y con los que van conectándose y los que se van a conectar luego, cuéntanos cómo llegaste a Escuela de Magia. Primero Ah, que bueno. todo, no, primero antes que todo, perdóname, dinos qué es Escuela de Magia para ti. ¿Qué es Escuela de Magia? Ah, bueno, la definición que da el maestro Gerardo de Escuela de Magia es que es una maestría en amor para quienes no necesitan sufrir más. Y es muy exacta porque, como bien él explica, se trata de una información para personas que conciban que es posible vivir sin sufrir. En la cultura tradicional se tiene la concepción de que no es posible vivir sin sufrir, que eso es indispensable. Y bueno, en realidad sí es indispensable, pero llega un momento en el cual hay personas, determinadas personas, nos saturamos de sufrir y llegamos a la conclusión, tiene que haber otra forma de vivir. Y entonces en ese momento es cuando abrimos la mente y empieza a llegar nueva información, como es esta información de la Escuela de Magia. Entonces, Escuela de Magia para mí es una información que llega cuando me saturo de sufrir y a través de la cual hago un cambio en el sentido de los vectores, de mis puntos de interés. Ujú. Normalmente miramos hacia afuera, buscando transformar, cambiar el mundo afuera, porque creemos que el mundo afuera está mal, que hay que Sí. cambiarlo. Entonces estamos con todos nuestros vectores, por decirlo así, apuntando hacia afuera, buscando cambiar todo afuera, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, el barrio, la ciudad, el gobierno, es la academia, todo. Ujú. Y ya con magia, entonces lo que hacemos es un giro completamente de 180 grados y ya todos esos vectores empiezan a apuntar hacia adentro, a cambiar en mí toda una cantidad de cosas que hasta ahora no estaban funcionando bien. Entonces, esa es pues la diferencia, la gran diferencia que hay con magia, Ujú. que es buscar Que el te cambio cansas hacia ya adentro. de sufrir, estás totalmente saturado y llega magia y te transforma, o en el caso mío, lo digo, llegó magia y me cogió como un bebé indefenso, lleno de sufrimiento y me transformó. Y es maravilloso poder sentir esa transformación y cada día es un aprendizaje nuevo. Cada persona que está a nuestro alrededor nos enseña algo, cada circunstancia, y desde magia nos enseña que todo es un proceso, ¿cierto? Y entonces vivimos la vida con más alegría y disfrutamos más el presente. Bueno, Carlos, ¿cómo llegaste a magia?
Bueno, pues fue un proceso largo porque, como lo he comentado en otras oportunidades, pues desde los 13 años entré en una depresión muy profunda, muy solitario, y entonces aproximadamente a los 16 años, yo era un ratón de biblioteca y casualmente, pues en realidad por causalidad, encontré sobre la mesa de la biblioteca pública donde estaba un libro de esos de autoayuda que tan desvalorizados Sí, son por los intelectuales. sí. Y bueno, empecé a leerlo. Era tan tímido yo que no tenía ni siquiera el valor para prestarlo. O sea que me tocó leerlo dentro de la biblioteca porque me daba pena prestar ese ¿No libro. tenías el carnet estudiantil de la biblioteca? Claro, yo lo tenía, yo prestaba libros, Pero pero ese claro, el libro de me daba pena autoayuda no. prestarlo. Tu No, ego no, no, no no, te no. dejaba pedirlo. Sí, sí, mi ego intelectual no me dejaba prestar una cosa de esas. Entonces me lo leí completo dentro de la biblioteca. Sí, sí, sí. Lo escondía, para que nadie lo prestara, yo lo escondía, para que nadie se lo llevara. Un librito, me acuerdo todavía cómo se llama, La timidez vencida de Paul Haggott, Ah, viejísimo, sí, un clásico. sí. Bueno, ahí empezó como a los 16 años y entonces empecé a leer cosas. Luego, cuando entro a la universidad, también por ahí en mi autodescripción lo menciono, que llegué a la universidad sin saber saludar siquiera. Allá aprendí en el primer año y así después aprendí a conversar un poco y Pero ya después por necesidad por de qué la no carrera. aprendías a saludar? ¿Eras demasiado tímido, demasiado introvertido? ¿Qué? Sí, claro, completamente y también también por soberbia, porque es que en la timidez hay mucha soberbia y cuando uno es tímido no se da cuenta. Sí. Fue Ajá. un profesor, mi profesor de oratoria, el que cuando empecé pues a tratar de aprender a hablar en público, porque para un abogado pues eso es necesario, yo estaba estudiando Sí, derecho, sí. y fue la primera persona que me dijo que la timidez me hizo caer en cuenta, es que la timidez es soberbia, deja el ego, deja la soberbia y muéstrate como seas y ya. Y eso ayuda mucho, ayuda bastante. Ajá. Entonces sí, empiezo a trabajar lo que es la expresión en público en la universidad y simultáneamente otra serie de cosas, pues a estudiar poesía también, además pues de la parte jurídica. Ah, hacías ah, con, poemas. Estudié Ah, y estudias. no, pues bien, sí, estudié poesía y he escrito algunas cositas, pero impublicables, pues eso sí no me lo atrevo, no me atrevo a publicar, pues Bueno, no, eso sí es bueno. impublicable. Algún día te haré recitar una poesía. Eso que me lo Ay, guardo. bueno, no, claro que por ahí, ahora que me acuerdo en este video que, ¿cómo es? Un mundo muere, un mundo nace, Sí, sí, sí. hay una pequeña poesía Sí, ahí sí, sí. dentro del Tienes video. Sí. un escrito muy hermoso que les invito a que vayan a los archivos de nuestra página web www.magiasincronizada.com y hay una parte donde Carlos ha escrito varios artículos y tiene una parte de Un mundo muere y un mundo nace y hace una poesía muy preciosa. Sí, es verdad. Bueno, Bueno, muchas gracias, Juli. y entonces, síguenos contando. Estuviste con el libro de Es- autoayuda, ahí escondidito, fuiste creciendo, fuiste entendiendo cómo iba la vida. sí, bueno, no lo mencionaba. Mi profesor, primer profesor bueno, tuve dos en la universidad de expresión en público, Luis Carlos Madrid y el maestro J. Guillermo Escobar, a quienes agradezco inmensamente. Luego estudié poesía con el maestro Saúl Sánchez en la Universidad de Antioquia. Yo estudiaba Derecho en la Universidad de Medellín y estudiaba poesía en la Universidad de Antioquia y estaba en un seminario de historia en la Universidad Nacional con otro grande que es Carlos Mario González, discípulo del maestro Estanislao Zuleta. También con ellos aprendí bastante. Y bueno, yo conociendo mucha cosa, hay una amiga también de la universidad compañera que yo le contaba a ella de todo lo que conocía y ella me contaba a mí. Y se llama Mónica Echeverry. Ella bueno, antes de eso yo conocí diferentes cosas. Bueno, sí me habló de ella de meditación trascendental, me inicié en meditación trascendental, tuve una especie de epifanía en esa iniciación maravillosa, también la relato por ahí Sí, en un otro mundo escrito. mágico.
Ese sí, te acuerdas más tú de los títulos que yo. Sí, sí, sí. Eh, Ese es el segundo mágico. Y luego conocí un curso de milagros que ha sido muy sincrónico porque varias personas que han conocido magia después me han contado que antes de conocer magia estaban estudiando curso de milagros y ese fue mi caso, como que curso de milagros como que nos prepara para recibir esta información de magia, porque también es muy mágico. Ujú, Y entonces fue Mónica Echeverry la que me comentó de escuela de magia y también recuerdo que fui un diciembre a una charla con el maestro Gonzalo Gallo ujú. y ella me insistió, sí, es muy bello, muy interesante lo del maestro Gonzalo Gallo y me insistió para que fuera magia y listo. A partir de enero, febrero siguiente, empecé a ir a la escuela de magia y pues fue una maravilla. Sí, pero bueno, Pero hasta ahí decinos la te... verdad, ¿qué sentía ese ego por allá? Y decía, ¿qué sentías? ¿Qué sentía el ego de Carlos al escuchar esta información? Ah, pues cuando empecé a escuchar al maestro Gerardo, yo decía, bueno, primero miré alrededor y éramos como 30 Mm, los que estábamos ahí escuchándolo mm. en Medellín. Y yo decía, pero no, este hombre qué está haciendo aquí hablándonos a 30. Este hombre tendría que estar hablando por la radio, por la televisión y a futuro estar hablando en las Naciones Unidas. Sí, Sí lo sí, llevaste a yo más. decía, este hombre, ¿qué hace este hombre aquí hablándonos a 30 pelagatos, por Dios? Pero bueno, ya después empezamos a comprender cómo era, cómo es la información de magia, cómo es de exclusiva y cómo somos de afortunados de conocerla. Claro que sí, claro que sí. Pues muy interesante, Carlos, esto. Y esta transformación, ¿desde hace cuánto? ¿Cuántos años llevas en ello? Toda una vida, prácticamente. Ah, sí, pues como decía hace un rato, sí, como desde los 16, 17 empecé pues con la formación en autoayuda. Mm. Y ya con lo que es magia, sí, llevo unos 18 años, eh, 18 años estudiando y transmitiendo también la información de magia, sobre todo después ya de que trascendió el maestro Gerardo. Ujú. Vale, perfecto. Exacto. Pues, pues muy interesante, Carlos, muy interesante, muy completa tu bagaje intelectual y cómo llegaste a esta información que es tan maravillosa. Bueno, y antes de seguir adelante, un punto ahí que de pronto... Ah, bueno, con magia lo que hacemos es empezar y con otro tipo de información de crecimiento lo que empezamos es hacer tomar conciencia de nuestra evolución, porque siempre estamos evolucionando, siempre estamos aprendiendo, pero solo hasta este momento empezamos a darnos cuenta de que empezamos a aprender de que estamos aprendiendo, tomamos conciencia de eso, ¿cierto? Y lo otro que quería mencionar es que también cuando nos llega esta información de tanta sabiduría, el ego se lamenta y dice, uy, pero yo como no conocía esto antes. Y bueno, en realidad el ego es el que tiene afán, ¿cierto? La conciencia no tiene afán, el universo tampoco. La información llega en el momento perfecto. Si no llega, si llega antes, de pronto no la hubiéramos valorado y eso nos hace caer en un error de invaloración, pues que puede traer unas consecuencias desagradables. Entonces, cuando llega es en el momento perfecto. Pero bueno, Julia, ahora cuéntanos tú cómo llegó la información de magia a tu vida. Ya te toca a ti. Me toca a mí. Bueno, Es tu qué bien, qué turno. emoción. En cambio, yo he sido una mujer con muchos letreros. Es decir, yo hablo hasta por los codos. A diferencia de ti, yo no he tenido problema de timidez. Yo es que he sido muy habladora, siempre. La información, a mí, digamos que antes de que llegara magia a mi vida, eh, el ego me hizo arrodillar. No, o cómo le diría yo, cómo definirías tú esa parte? Porque a mí me dio duro el estado de sufrimiento en el que yo llegué a magia, porque inclusive las personas que no saben, yo estaba a punto de suicidio. Y entonces magia fue para mí la salvación, ¿sí? Esa palabra de amor, esa palabra de comprensión,
¿sí? Gerardo con sus palabras me sacaron del abismo del sufrimiento, donde solamente había una opción y era la muerte, porque yo me levantaba pensando en lo fracasada que yo me encontraba en ese momento, ¿sí? Entonces llegó un momento donde yo le declaro la guerra a Dios, ¿sí? En un momento puntual yo le declaro la guerra a Dios y le digo, usted no existe, usted no hace parte de mi vida y a partir de ahora yo te declaro la guerra y no vuelvo a creer en ti ni a pensar en ti, porque desde muy niña he tenido una gran conexión con el mundo espiritual, ¿sí? Y he pasado por diferentes etapas y he estudiado muchísimas terapias alternativas, muchas cosas que me han ayudado a comprender pues qué es la energía, a sentir la energía del amor, pero he pasado por pruebas muy difíciles, ¿sí? Y entonces, digamos que llegó un momento donde había pasado por esas pruebas tan difíciles como era pues tener un hijo que no iba a volver a caminar o que había posibilidades nulas de que caminara, tenía un cáncer, bueno, un tumor en la cabeza y no se sabía qué iba a pasar con él, una pérdida económica de casi 100 millones de pesos colombianos y, y un matrimonio que éramos como amigos, pero no había una relación de pareja como tal. Y entonces todo eso, todo eso se acumula y llega un librito, un libro no, un vídeo del viajero interior de un catalán que me lo manda una amiga mía y le digo yo a esa amiga, no es el momento, no es el momento, ya no quiero estudiar más, ya no quiero prepararme más, porque yo el camino lo empecé muy joven, lo empecé con 13 años. Y entonces yo dije, no, no quiero más esto, no quiero más, no quiero conocer más de información ni de desarrollo personal, porque veo que mis resultados todos son malos. Yo no veo nada positivo en mi vida. Lo único positivo era que yo tenía un hijo y que lo amaba, pero yo decía, yo valgo más muerta que viva, porque yo tenía que pagarle al banco y a mí no me quedaba nada de mi trabajo, me tenía que levantar a las 5 de la mañana y, y yo llegaba es decir, llegaba a la casa y tenía que trabajar y era pues una sucesión de cuestiones mentales y, y resulta que llega ese vídeo y yo no lo veo y yo me quedo dormida. Y cuando despierto, escucho a una persona de escuela de magia y contacto con esa persona porque esa persona decía que el sufrimiento era parte del aprendizaje y que ella tenía explicación para todos los por qué y para qué del universo. Y que ella buscaba personas saturadas del sufrimiento. Entonces yo dije, no, pues yo aplico porque yo tengo, yo ahora no le veo nada positivo a la vida. A pesar, es decir, cuando uno está sufriendo, uno no le ve nada positivo a la vida. Aunque tenga todo, uno no lo ve. Uno lo que ve es el vacío que hay dentro de uno. Y entonces contacté con esta persona y esta persona era de Colombia y, y resulta que ella vino a hacer una especialización en Barcelona y me dijo que ella estaba en Barcelona, que si yo podía viajar a Barcelona. Y no, yo no podía ni económicamente, ni por el empleo, ni por nada, ni por mi vida familiar, podía viajar yo. Entonces, así se quedó la cosa. Ella me dijo que no estaba atendiendo citas y en menos de una semana la invitaron a hacer una conferencia acá en Madrid. Y, y en Madrid, el mismo día que ella vino a dictar la conferencia, me dijo que si yo podía ir y yo le dije que no podía ir porque estaba trabajando. Y entonces me dijo, ah, bueno, pues no pasa nada. Yo le dije, pero cualquier día de esta semana que te quedes, pues nos podemos ver. Y me dijo, es que tengo la agenda muy ocupada. Yo le dije, no pasa nada, si necesitas algo,
por favor dímelo. Y ese mismo día, más tarde, me llama, me dice que necesita un hotel en Madrid, que si yo conozco un hotel donde ella se pudiera hospedar. Y yo le dije que no, que se quedara en mi casa. Y ella se quedó en mi casa. Y de 10 a 2 de la mañana, ella me explica la información de magia. Y mi vida cambió desde ese momento. Entonces, magia llegó a mi casa, llegó a Madrid, aunque yo soy colombiana, tocó la puerta, Los Ángeles tocaron la puerta y a través de esta maravillosa persona me trajeron esa información. Y aquí estoy. Maravilloso. Démosle el crédito. ¿Quién es esa persona? Gloria Arroyave, Ujú. Gloria Arroyave, la Excelente. maravillosa Gloria Claro, Arroyave. Sí, 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 claro sí. que sí. Una Espectacular, ¿no? gran profesora. ¿Cómo no? Entonces ahí Maravilloso. me enseñó el maestro Gerardo y a partir de ese momento me volví una alumna y una aprendiz muy aplicada. Ah, Bueno, maravilloso, sí. entonces en mi caso, yo en el momento de saturación le hice la guerra a Dios, ¿sí? Le hice la guerra a Dios, lo maté. Para mí en ese momento no existía Dios. Y fíjense en cómo el universo mueve todas las fichas para que, para que Dios llegue a tu vida, ¿no? Así es, completamente, sí. Estabas en el punto de saturación cuando llegó la información de magia a ti. Yo el punto de saturación sí lo alcancé por allá como a los 17, 16, 17 años, más, más atrasito. Y bueno, como decíamos hace un rato, es perfecto. El perfecto, la información que llega en su momento. Sí, seguramente, si a esa edad, 17 años, me llega la información de magia, la rechazo, no estaba listo para recibirla. Pero tú sí estabas lista Y para... fíjate que hay mucha gente que uno les pone a escuchar pues información de Gerardo y les dice, no, es que ese señor, yo ese señor no le entiendo, yo ese señor no le escucho, no le entiendo nada. O, es decir, cómo el ego rechaza la información y es nuestro ego. Porque yo cuando lo escuchaba al principio, yo decía, uy, no, qué señor tan osado, ¿cómo es posible esto? Yo decía, pero ¿qué me está contando? Y yo decía, este se la fumó verde. Yo no me la creía. Y hoy por hoy, mi vida tiene excelentes resultados en todos los sentidos y cada día se aprende y cada día me sigo encontrando con más entrenadores, pero ya tengo las herramientas para poder amar a ese entrenador o amar esa situación. Claro que sí. Maravilloso, Julia. Te felicito mucho por eso, por esa transformación. Y bueno, no le hemos comentado a nuestra audiencia de que lo que era más frecuencia sincronizada con la cual venía trabajando Julia desde hace 5 años en las diferentes redes sociales, bueno, nos hemos asociado con ella y la idea es que vamos a seguir trabajando, ya ahora se llama magia sincronizada. Sí, Entonces, bueno, estamos al servicio de toda nuestra audiencia, la tuya, Julia, y la mía, claro que sí. para prestar asesoría en los diferentes aspectos a nivel empresarial, familiar, grupal y personal, obviamente. Sí, Entonces, vamos a contar los proyectos que tenemos para que sepan también la audiencia que vamos a hacer un recorrido por las diferentes asignaturas por los diferentes módulos que el maestro Gerardo dejó y vamos a hacer un repaso. También vamos a tener un momento puntual donde vamos a tener la posibilidad de que la gente nos llegue con sus preguntas y esas preguntas podamos responderlas, ¿vale? Entonces, como un espacio abierto también para prestar esa asesoría,
porque muchas veces tenemos preguntas concretas y no sabemos para dónde coger, qué camino elegir. Y entonces, esa es la idea. Por eso nace Magia Sincronizada, que la idea es tener experiencia a nivel de terapias, pero también a nivel de magia, que sea una unión de muchas asignaturas para mejorar el desarrollo de cada uno de nosotros. Claro que sí. Frecuencia sincronizada, me cuenta Julia que nació precisamente cuando ella, con ese interés de ayudarle a otros que podían encontrarse en una situación parecida a la que ella en un momento dado se vio. Entonces, Sí, esa es la idea y sigue siendo pues la idea sí, tanto de ella inclusive como la nuestra. las entrevistas nacieron como un faro de luz, ¿sí? Y la idea es abarcar a cuantas personas podamos para que encuentren la luz, porque realmente estar en esa oscuridad que tanto Carlos como yo la hemos vivido, eh, pues a veces es necesario esos focos, esos faros que dicen aquí están presentes. Entonces nosotros somos ese faro de luz que amorosamente estamos al servicio. Sí, como mencionas ahorita y como lo hemos narrado, la idea es mostrarle a las personas de que somos, tanto tú como yo, somos uno más en el camino, somos unos individuos más en evolución en el camino y que siempre habrá, como bien lo dice Desiderata, siempre habrá unas personas más adelante en el camino, otras más atrás, Sí, unas con más información, otras con menos. Simplemente el proceso de evolución es una cadena, somos eslabones en la cadena, recibimos información del eslabón que está más arriba y compartimos información con los eslabones que están más abajo. Eso es todo, ¿cierto? Entonces no sí, se trata de comparar a nadie con nadie, sino tengo que comparar es mi proceso conmigo mismo. O sea, en este momento, con relación al día anterior, a la semana anterior, ¿cómo me siento? Siento que estoy mejorando, estoy evolucionando, avanzando en mis diferentes vectores, mis diferentes indicadores de desarrollo personal a nivel interior y exterior. Entonces la comparación es conmigo mismo, nunca con otros. Tampoco se trata de nosotros compararnos con otros coach, no, para nada. Cada quien tiene su estilo, todos muy respetables, cada quien obviamente entre los mismos facilitadores de magia, además de magia, normalmente conocemos muchas otras cosas, entonces buscamos tomar herramientas de diferentes partes y eso es muy válido. Procuramos nosotros hacerlo practicando el entresaque que enseñaba el Maestro Jesús, es decir, entresacando la información de sabiduría de entre la información de ignorancia, que es mucha. sí, Entonces, de eso es de lo que se trata. No se trata de competir con nadie, sino de ser competentes, sí, como también muy bien enseñado el maestro Gerardo, y hacer las cosas pues con el mayor amor posible y con toda la humildad y mostrando cómo nosotros, gracias precisamente a que hemos tenido limitaciones, las hemos trabajado, las hemos podido superar, las seguimos trabajando, gracias a eso es que podemos apoyar a otros compartiéndoles nuestra propia experiencia. Cuando nos hablan de sus limitaciones, entendemos de qué están hablando, porque nosotros también las hemos tenido, también hemos pasado por ahí. Entonces, de eso es de lo que se trata, ¿cierto? De apoyarnos unos a otros. sí, sí. La verdad es que cuando ya has tenido esa transformación y sabes el camino y estás en el camino, entonces también estás llamado a servir a otros para para que continúen el camino, ¿sí? Porque muchas veces también hay personas que pueden estar en el camino, pero no tienen esa disposición para servir, ¿cierto? Entonces, esto es también un servir y un compartir, pero desde lo más profundo de nuestro ser, porque lo hemos vivido en experiencia propia. Uh-huh. Así es, Julia, completamente. Se trata de servicio. Se trata. Y el servicio es acción.
Porque mientras las dos primeras virtudes de que nos habla magia, la primera es la felicidad interna, entonces es, como el nombre lo dice, es un trabajo hacia adentro, aprender a ser feliz por mí mismo, luego desarrollo la capacidad para tener paz por mí mismo, también una paz imperturbable, y ya luego cuando he desarrollado esas dos herramientas internas, esas dos virtudes, entonces ya puedo pasar a una tercera que ya tiene más que ver con el mundo externo, como es la del servicio, puedo empezar a servir a los demás. Porque ya tengo Y las esta, herramientas para hacerlo. Porque muchas veces hay muchos terapeutas que, claro, tienen ese amor ahí para dar, pero no tienen las herramientas. Es muy importante, si vas a empezar a guiar, lo guíes con herramientas de sabiduría, ¿no? sí, con herramientas que han demostrado ser de sabiduría, que aclaran muchísimas dudas para nosotros, inicialmente, desde luego, y para otras personas, porque si no, entonces caemos en lo que enseñaba el Maestro Jesús, ciegos, guías de ciegos, todos se van al abismo. Entonces, es importante verificar, cada uno por sí mismo, verificar la información que recibe y no creernos nada a nosotros ni a nadie, Claro, ni a ningún coach, ni a ningún escritor, nada, simplemente se trata es de verificar toda la información por sí mismo, cada uno, porque es de la única forma como adquiere esa información validez y claro. se vuelve comprensión, porque de lo contrario es mera creencia. Cualquier información que he recibido y no la he verificado es mera creencia, y la idea es que pase de ser creencia a ser comprensión. Sí, lo bueno de magia es que nos invita a verificar, ¿sí? A verificar por nosotros mismos. Y eso es una de las mejores formas de comprensión, como tú lo dices, porque cuando comprendemos, entendemos, y cuando entendemos, aceptamos, y cuando aceptamos, liberamos. Y ese es el proceso. Así es. Entonces, nada de lo que nosotros digamos acá eh, es información para creer, sino que los invitamos a que ustedes mismos lo verifiquen. Aquellas personas que por primera vez nos están escuchando, porque les llega la información, porque siguen la información. Eh, ¿Qué significa escuela de magia? Significa información para que tú verifiques como una ciencia, ¿sí? Incluso el maestro Gerardo creó un módulo que se llamaba la sectología, que era la ciencia de aceptar, ¿no, Carlos? Un poquito Claro que sí. es la ciencia de aceptar, que es a través de cómo yo me siento, verifico los resultados. Entonces, pregúntate qué resultados estás teniendo hoy y qué resultados quieres tener. Y entonces, a partir de esos resultados, empieza tu transformación. Completamente, sí, porque de lo que se trata, otra característica muy importante de magia es que hasta la cultura tradicional ha considerado que el método científico es aplicable solo a lo que hemos llamado la ciencia tradicional, que eso no era aplicable al crecimiento espiritual y personal. Y Gerardo demuestra que no, de que sí es posible aplicar el método científico al crecimiento espiritual y personal, y con eso entonces esto se vuelve un trabajo científico. Deja de ser un trabajo, digamos, de creencia, desde la creencia, empieza a ser un trabajo científico porque hay una observación, hay una formulación de hipótesis, una aplicación de información, nueva medición de información y de resultados, medición de resultados, corrijo. Entonces, de ahí es como puedo ir verificando la información, ir midiendo los avances que se van presentando al aplicar la información. Entonces, de esa manera puedo ir descartando información y puedo ir confirmándola como realidad, como verdad. Vale. ¿Sí? Carlos, también es importante para las personas que no conozcan a Gerardo decir quién era Gerardo. ¿Quién era Gerardo? ¿Quién fue? Eh, Cuéntanos tú un poco más que lo conociste, que estuviste más cerca de él. Eh, Cuéntanos acerca de él. ¿Quién es Gerardo? ¿Quién era Gerardo? ¿Por qué mencionamos a Gerardo?
A ver, Gerardo Smedlin Torres, él nació en Chía, Cundinamarca, en el 46, si mal no Sí, recuerdo. 46. Y entonces él vivió mucho tiempo, como 40 años, vivió en Tabio. ¿Qué sucedió? Bueno, él era nieto de un alemán, de su padre colombiano, lo mismo que de su madre, muy tímido. Sus padres nunca lo entraron a la escuela para mantenerlo pues como en una especie de burbuja, Ujú. ¿cierto? Él solo estuvo en Colombia, nunca estuvo en la escuela ni en ninguna otra institución académica. Cuando estaba pequeño vivió como unos 2 años en Estados Unidos porque sus padres se fueron para allá y allá pues por obligación lo entraron esos 2 años a preescolar. Fue el único contacto que tuvo con la academia o la formación tradicional. De resto pues sus padres se encargaron de su formación y cuando él llega a la pubertad, en ese momento cuando empieza a desarrollarse, pues como a todos nos sucede, nuestra propia personalidad, empezamos a pensar por nosotros mismos, él entra pues en un gran conflicto al conocer el mundo y ver toda la infelicidad que hay en el mundo, entra en un gran cuestionamiento. Él desde pequeño se cuestionaba pues el porqué del universo, por qué estamos acá y bueno, grandes preguntas se hacía y en la pubertad entra en una gran crisis a tal punto que alrededor de los 22 años él desarrolla un síndrome de Guillain-Barré que lo rápidamente lo va paralizando hasta que él llega a un punto de una parálisis total que entra en el túnel de la muerte. Y entonces en ese túnel él ve un maestro no físico, Ujú. el cual le explica de que si él sigue por ese túnel, cosa que puede hacerla perfectamente, bueno, va a dejar el cuerpo definitivamente, pero que le tiene una propuesta de que él puede, si lo decide, regresarse a la Tierra a recibir una información y a transmitirla. Pues Gerardo no puede, en un principio no puede creerlo porque era bastante tímido, él sí formado completamente en una burbuja tremenda. Finalmente él acepta a sabiendas de que va a encontrar su cuerpo ya dañado, dañado estructuralmente. Él Sí. acepta regresar y bueno, vuelve al cuerpo. Él se olvida prácticamente de ese encuentro con ese maestro en ese túnel y, y entonces él lo que hace es que sigue su proceso de recuperación y grandes pruebas porque ya había tenido fuertes pruebas y encuentra su cuerpo paralizado completamente. Y es una situación muy, muy difícil para él, a tal punto de que pues, no podía ni leer, no podía ni sostener un libro porque es que estaba completamente paralizado, pues, a duras penas podía hablar. Sí. Entonces fue un proceso bastante largo a través del cual él finalmente logra en sueños empezar a vencer miedos, porque era una persona, además de su timidez, una persona con muchísimos miedos, Sí. y él en sueños empieza a vencer uno de estos grandes miedos. De pronto en otra oportunidad explicamos más en detalle Sí. en qué consistía alguno de estos sueños, porque no era uno solo, eran varios. Sí. Y cuando logra vencer uno de esos grandes miedos, nuevamente se le presenta ese maestro, el cual ya tenía en el olvido porque lo había contactado pues ya hacía varios años y este maestro le empieza finalmente a enseñar. Ujú. Y para muchas personas puede resultar una historia de ciencia ficción, puede recibir esto de información en sueños, pero en realidad todos lo hemos vivido, incluso en la cultura tradicional está la expresión cuando hay una dificultad grande, muchas personas dicen voy a consultarlo con la almohada y eso a qué se refiere, pues a ir a dormir y cuando te duermes con una pregunta en la cabeza, en sueños te llega información, te llegan respuestas. Sí, claro. Y la idea es que vamos desarrollando, ir desarrollando esta capacidad para hacerlo en forma más consciente, ¿cierto? Entonces, el maestro Gerardo recibió mucha información a lo largo de casi 18 años Ujú.
Y al cabo de ese tiempo de recibir información y de él ir transformando toda su mentalidad con ella y aplicándola y verificándola, los buenos resultados con esta información, finalmente el maestro pues le solicita que empiece Ujú. a enseñar esta información, lo cual también fue Hay otro una proceso cosa que bien te iba difícil a para él. preguntar, Carlos, y perdóname. A él le gustaba que le dijeran maestro? No, 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 para nada. Mm, Gerardo, Gerardito, Gerardito, sí. sí, Gerardo, no, no, para nada. vale. Porque Sí, sí, él. él realmente no estudió en la universidad ni nada, sino que fue un gran pedagogo porque enseñó a muchos a transformar vidas, pero él era analfabeto entre comillas. Él fue autodidacta, sí, Fue completamente autodidacta. Él fue autodidacta porque sí, apenas fue a 2 años de preescolar en Estados Unidos, como mencionábamos hace un rato, pero de resto él en Colombia jamás pisó una escuela, ni un colegio, ni una universidad, para nada. vale, muy bien. Autodidacta completamente. No, y una persona de una humildad enorme, Ujú. enorme, sí, ¿no? Entonces, maestro, hay una audio por ahí, de pronto muchos lo han escuchado, en el cual María José, una de las discípulas, ella le dice, un maestro como tú, Gerardo, y le dice, no, no, no es así. Y entonces ella le dice, bueno, un tonto como tú, dice, eso sí, mejor, mejor así. Ya que le dijeran tonto, que le dijeran maestro. Sí, claro. Una persona de verdad de mucha humildad. Sí, es muy importante el tema de la humildad y tú, yo creo que tú me contaste una historia de él que cuando él estaba pues paralizado, cuando vivía en Tabio, que se iba, ¿no? ¿Tú no fuiste? Que se sentaba y que se caía y que podía durar horas y horas. ¿Fuiste tú o no? No fuiste tú. Sí, sí. Quien cuenta la historia me la contó pues fue Mechitas, Mercedes Olivares Smedlin, su prima, también una gran amiga, gran facilitadora y maestra. Sí, que Gerardo le contaba a ella esas cosas porque Mechitas pues fue muy, además de prima, pues fue muy amiga de Gerardo. Y claro, eso era una gran lección de humildad para él porque cuando él ya, digamos, superó la etapa de hospitalización, eh, en Bogotá lo llevaron a la casa de la familia pues de Mechitas, allá estuvo un tiempo y apenas ya estuvo pues más estable, que ya dijeron, bueno, ya no se puede hacer más por él ya quedó así paralizado, ya él prácticamente pues ya no va a poder volver a caminar ni nada, pues llévenselo ya para la casa, ya no hay nada más que hacer por él. Se lo llevaron y él completamente paralizado. Entonces sí, cuenta Mechitas que le contaba a Gerardo, pues que a él lo ponían en una silla a que en la mañana y vivían en una casa grande, una casa finca, y entonces en su cuarto lo ponían y todos los demás se iban a trabajar en la parte de adelante de la casa, que era, pues, tenían en una época tuvieron metalistería y en fin, tenían sus diferentes actividades, todos se iban y lo dejaban ahí pues solito. Entonces que si de pronto él medio se movía, como estaba paralizado, no tenía fuerza, y ¡prun! Él se iba de cabezas contra el piso, ahí se quedaba y si nadie escuchaba el totazo, ahí se podía quedar horas y hasta que alguien pasara y lo mirara a él ahí tirado en el piso y él ahí esperando que alguien pasara a recogerlo. Entonces sí era una gran lección de humildad esa, soportar esa situación para una persona pues de la capacidad de las grandes capacidades que él tenía y reducido de esa manera. Y obviamente eso le sirvió a él bastante, bastante en todo su proceso. Entonces sí, era una experiencia, claro, en su momento Claro, sin duda, eh, dura para él y para dura, cualquiera que la viva, pues muy dura. bastante fuerte. Muy dura, sí, pasó por experiencias muy duras. Y no, claro, y llegar a dar una información que es totalmente, digamos, diferente, por llamarlo así, diferente, pues debió de ser complicado, porque debió de ser complicado. Al principio me imagino que debió de ser muy, muy complicado. Pero bueno, Sí. entonces,
no hay maestros, simplemente todos estamos aprendiendo, todos estamos en el camino. Y esa es la idea, ¿no? Exactamente, sí, él explicaba, él también, él para nosotros con mucho amor y mucho respeto lo llamamos maestro porque para nosotros es un verdadero maestro, además porque él encarnaba la información, no era simplemente una información que él transmitiera simplemente como un canal, no, era una información que él ya la tenía completamente encarnada, él la vivía completamente y todo lo que explicaba era absolutamente verificado por él. Precisamente antes de empezar a enseñar, por eso él durante 18 años estuvo recibiendo la información, practicándola, y entonces gracias a todo eso es que pudo dar su transformación, incluso desde el nivel físico, porque pues, según los médicos él, no, él iba a quedar paralizado por siempre y no iba a vivir mucho tampoco, porque eso es pues las consecuencias del síndrome de Guillain-Barré. Y él pudo levantarse de la cama, levantarse de la silla y poder caminar, obviamente con bastón y alguna dificultad, pero él pudo volver a movilizarse y poder dar sus clases y viajar como lo hizo a diferentes ciudades para transmitir esta información. Entonces, él, que de pronto hay algunas personas que lo confunden a Gerardo con un canal. Un canal es muy distinto porque es que un canal es una persona que recibe una información y la transmite, pero no hay ese proceso de transformación interior. Aquí él recibió la información durante 18 años hasta que empezó a transmitirla. Y luego esos 18 siguió recibiendo información, pero ya era más dedicado a transmitirla que a recibir, aunque también pues seguía recibiendo información, por supuesto. Entonces es la diferencia que hay con él. Entonces sí, para nosotros es un maestro, pero él también obviamente tenía sus maestros y seguía aprendiendo. Ujú. Pues muy interesante. Sí, Bueno, Carlos, y cuéntame, tú que también mataste a Dios dentro de ti mucho tiempo, ¿cómo fue ese sí. encuentro con Dios? Ah, bueno, ahí sí, esa parte, mira, hay una situación que de pronto sí, en uno de los videos lo menciono. Fui criado por un padre que a su vez recibió una formación muy dura de parte de su padre, de mi abuelo, y entonces que eso viene de generación en generación, pues esa forma de crianza violenta, a los golpes, sin, digamos, sin expresión de cariño, en fin. Sí. Entonces eso genera, da lugar, me dice correspondiente con esa experiencia, la necesitaba, y entonces sí, cuando llega la pubertad entro en un conflicto muy grande con papá y con Dios, que está completamente relacionada una cosa con la otra. Y entonces sí, claro, ahí llega lo que bien describía en su momento Freud del complejo de Edipo, y pues como no podía matar a Dios, a papá, entonces maté a Dios. Eso fue lo que hice durante varios años y es convencido completamente de que Dios no existía porque es que yo lo había matado y Sí. sinceramente lo sentía así completamente. Entonces, sí, fue muy bonito porque estando todavía en esa situación, ya me había graduado de la universidad y en una iniciación en meditación trascendental que es muy bella, una práctica muy bella que todavía hoy en día la practico prácticamente todos los días en la madrugada, en la mañana y que es muy recomendable. Entonces llegué a esa práctica. Pues aunque yo era ateo o tal vez agnóstico ya en ese momento, es decir, ya ni siquiera me ocupaba de negar a Dios, sino que concluía el agnosticismo consiste en considerar de que no es posible llegar a grandes respuestas, entonces no vale ni la pena formularse las preguntas. Sí. Entonces, en ese momento, yo lo que buscaba más que todo era manejar el estrés, ¿cierto? Ujú. Porque el estrés del trabajo pues era bastante, a mí se me abrían las manos, hasta me sangraban los dedos del estrés que se manifestaba pues ahí, entonces no, o no, de pronto no dormía bien, en fin. Entonces, buscando manejar el estrés, llego a la meditación y
Y entonces en la ceremonia de iniciación, en la meditación, bueno, yo entro, es una ceremonia muy bella, y entro pues en este estado de concentración y con mantra, la meditación con mantra, y en fin, los cánticos en sánscrito que son hermosísimos también, los aromas, en fin. ¿Verdad? Y estando en esa meditación, yo lo que, y lo explica la misma meditación, es que logras parar un poco lo que es el flujo mental. Entonces logras crear unas fisuras entre lo que es pensamiento y pensamiento. Entonces vas separando. Y de que escuela de magia, si algo de lo cual se trata de cuidarnos es del fanatismo, ¿cierto? Y de pensar que es que esto es lo único que sirve, entonces, y que tú no puedes contaminarte de nada más. No, al contrario, hay que nutrirse. Hay muchas cosas, mucha información valiosa a lo largo de la historia, y en la actualidad sí que más hay herramientas muy valiosas, y la invitación es a aprovecharlas, conocerlas y tomar de ellas todo lo que tengan de sabio y de útil, practicando el entresaque, es decir, usando la información de magia para poder distinguir dónde hay limitaciones, ¿cierto? Porque es muy normal que entre la información de sabiduría venga mezclada información de limitaciones. Todavía de forma tácita hay información que viene con un empaque muy bonito, y que ese empaque bonito a veces trae limitaciones, todavía muchas cositas del ego, de creencia todavía en la existencia del bien y el mal, en la creencia de la existencia de injusticia, en creer que hay que cambiar cosas afuera, en fin. Pero entonces eso no nos puede privar de aprovechar esa información valiosa que hay. Entonces es el caso, como lo hemos mencionado hasta ahora. El Freud con su psicoanálisis tiene cosas muy valiosas, de información del maestro Stanislao Zuleta. Estoy hablando pues de información con la que personalmente me he nutrido y me sigo nutriendo, haciéndole pues el debido entresaque. Eh, la programación neurolingüística tiene cosas muy valiosas también. Todo lo que es eneagrama, no lo hemos mencionado, de pronto en otra oportunidad lo mencionamos, también una herramienta muy valiosa. Curso de milagros, lo que es el Reiki, guión mental. Y bueno, ahorita estábamos hablando de meditación trascendental, valiosísima también. Una información supremamente valiosa como es la meditación trascendental. Entonces, como explica el maestro Maharishi Mahesh Yogi, entonces lo que hacemos con la meditación es que vamos ampliando estos espacios que hay entre un pensamiento y otro, porque lo que sucede en la vida diaria es que tenemos un flujo continuo de pensamiento, que eso no nos deja descansar a propósito, y entonces de lo que se trata es que con la meditación, ayudados por un mantra, entonces vamos generando unos espacios de tiempo al comienzo muy pequeños, y unos espacios de tiempo entre un pensamiento y otro. Ahora, no es posible poner la mente en blanco completamente como de pronto plantean algunos. No. Es simplemente lo que logramos es hacer, crear unas fisuras de tiempo, unos espacios de tiempo pequeños entre un pensamiento y otro. Y cuando logramos eso, entonces nuestra mente superior puede ascender, puede centrarse, porque es que nuestra mente está pendulando constantemente, está en un flujo constante de pensamiento, en un movimiento, y cuando logramos aquietarla, ella es cuando puede ascender. Mientras no logramos aquietarla, no es posible pues ese ascenso como a dimensiones superiores. Y entonces en ese momento lo que logré y lo que percibí, lo que sentí, sí fue que empecé a sentir concretamente en el chakra raíz una energía muy bella, muy tierna, eh, de color rosado, era como una llamita, lo que yo sentía era una llamita adentro, y esa llama empezó a ascender por la columna. Ujú. Tiempo después fue que supe de que eso los orientales lo llaman Kundalini, en ese momento no lo sabía, Sí. afortunadamente, porque a lo mejor
todo es perfecto. A lo mejor si yo ya tuviera el concepto de Kundalini, en ese momento lo pienso y al sentir esa llama hubiera podido pensar, ah, esto es la Kundalini. Claro, vuelvo es un pensamiento y que se cierra la brecha. Entonces, fíjense cómo es de bonito, cómo era necesario en ese momento, por ejemplo, no tener esa información de que los orientales llamaban a eso Kundalini para no intelectualizarlo, para no volverlo pensamiento, y eso fue lo que me permitió simplemente sentirlo y sentir cómo seguía ascendiendo esa llama por la columna. Y al llegar a la altura del pecho, bueno, pasó por acá, a la altura de lo que llaman el plexo solar, y empiezo yo a sentir un amor enorme, grandísimo, un amor por toda la humanidad. Sí. Empezar a sentir en el pecho que me cabía toda la humanidad y que podía sentir amor por todos los seres humanos. Una cosa increíble. Lo comparo yo de alguna manera como recuerde cada uno lo que sintió cuando se enamoró por primera vez y piense ahora lo que es sentir eso por cada una de las personas de la humanidad. En ese momento lo sentí fue por la tierra, o sea, es una cosa que te trasciende y finalmente ya cuando esa energía me llegó al pecho, yo lo que sentí es que voy a desaparecer. Ahí apareció el ego. Yo no, pero es que me voy a fundir, voy a desaparecer, voy a dejar de ser. Entonces ahí entró el ego y entonces de todas formas la sensación hermosa, pero de forma muy respetuosa, cuando aparece en ese momento el miedo, el ego, que ¿cómo así es que me voy a desaparecer? Entonces, en forma muy respetuosa, esta llamita empieza nuevamente a regresar a su lugar. Pero la experiencia pues fue increíble, absolutamente increíble. Entonces ahí Entonces, ahí, sentiste el amor en tu vida y sentiste a Dios en tu vida. pues no, yo no sentí a Dios, yo lo que sentí fue amor. Después es que supe, Mm. después fue que lo vi, el concepto de que Dios es amor. Y yo, entonces lo que sentí fue a Dios, pero yo lo que sentí fue amor. Sí, Amor, porque si hubiera sentido algo parecido a Dios o que lo hubiera podido identificar como Dios, lo hubiera rechazado desde el ego, desde el intelecto, hubiera rechazado esa noción, así como rechacé el hecho de sentir que me iba a desaparecer, a claro, fundir. claro, claro. Entonces, son las limitaciones del ego que tenemos que ir trabajando. Pero entonces, de todas formas, son experiencias muy bellas, claro, que quedan marcadas así como con fuego, como lo enseñaba el Maestro Jesús, que pues también puede uno decirlo como una especie de bautismo de fuego, porque así lo sentí. De hecho, lo que sentí fue una llamita adentro. Y esos son los bautismos de fuego que vivimos y que no se olvidan y que son muy bellos. Claro que sí, Carlos. Bueno, Bueno, Carlos, contigo te puedes pasar horas y horas hablando contigo, pero el tiempo se nos hace ya largo y bueno, no sé, la gente estará hasta cansada. No sé qué nos quieres contar ya para terminar. sí, yo creo que está bien que vamos dando por terminado. Y bueno, la idea es que vamos a seguir entonces haciendo videos, a invitar a nuestra audiencia, a los que están por Instagram, a quienes nos vean después por YouTube o los diferentes medios, a seguir participando de nuestros videos. Si nos quieren contactar, bienvenidos. Si quieren asesoría, bienvenidos también. Estamos al servicio, porque de eso se trata, seguir transmitiendo esta información con todo el amor posible, con toda la humildad, conscientes de que tenemos una información, estamos en proceso, la compartimos de la mejor manera posible, que somos unos más en el camino y que estamos pues siempre en disposición con todo el amor posible para brindarles esta información para que también puedan superar limitaciones, obtener mejores resultados. De eso se trata. De eso es de lo que se trata y ahora pues en alianza con Julia, que también es una gran facilitadora, una persona con muchísima disposición de servicio, muchísimo amor. De ella fue la iniciativa para unirnos y para empezar a trabajar. Ella es la que maneja todo este asunto de las redes sociales, todo
Me y lo enamoré, hace pues con... me enamoré, Carlos. No digas más cosas tan bonitas que me enamoré. Muchas gracias. Es un placer para mí, un honor también trabajar contigo, estar contigo en este proyecto. Lo sabes que es así. Y más que el proyecto es ser un faro de luz a aquellos lugares donde la información no llega, ¿sí? Y que hay ahora tanto, hay un momento que de la civilización, de nosotros, de la Tierra, que está pasando y está atravesando por un gran miedo, que es la pandemia, y entonces también queremos ser ese puente de esperanza y de luz para aquellas personas que se sienten en tantas dificultades. Uh-huh. Claro que sí, porque esta información, si algo que trae es paz al comprender cómo todo lo que existe y sucede es perfecto y necesario, cómo todo esto es un proceso que no es caótico, no está pues no existe el caos, sino que es todo un proceso perfecto. Se trata simplemente de comprenderlo, no de cambiarlo, sino de comprenderlo. Entonces, la paz, ese es el primer resultado que sentimos. Y tú tienes mucha razón, estamos en un momento en el cual el ego fácilmente cae en el miedo y de lo que se trata. Todas esas personas que quieran recibir información, quieran trabajar para superar esos miedos, a la orden estamos. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, un abrazo para todos, tengan un feliz y maravilloso día y estamos siempre al servicio, estamos en contacto. Acuérdense en suscribirse al canal y a Instagram para que les llegue semana a semana la información que vamos subiendo de manera gratuita, que hay mucha información también gratuita, hay muchas entrevistas, escritos, que vienen muy bien también para que nos ayuden a formar este aprendizaje, a formarnos nosotros y a seguir este aprendizaje y este camino. Así es, Julia. Un super abrazo gigante para ti, para nuestra audiencia. Bueno, los amamos mucho, estamos a su servicio. Que tengan una hermosa, hermosa semana.